Hola, hola. Qué gusto darles la bienvenida a una transmisión más que estamos haciendo las especialistas del Instituto de Psicología de la Alimentación. Soy Ana Arismendi, soy psicóloga, soy la directora del instituto y hoy me va a acompañar Carla Garza, que es nutrióloga de nuestro equipo, y vamos a hablar de diabetes desde un enfoque no centrado en el peso. En lo que Carla se conecta, quiero invitarles a conocer más sobre todos los servicios que ofrecemos en el Instituto de Psicología de la Alimentación, visitando nuestra página que es www.psicoalimentacion.com. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien. ¿Y tú? Feliz de compartir este en vivo contigo, que es un tema que hace un ratito que lo anunciamos, despertó muchísima inquietud, muchas preguntas, lo cual me da muchísimo gusto. Y bueno, pues vamos a arrancarnos, pero antes de empezar, quiero pedirte que te presentes, por favor. Claro que sí, Ana. Pues mi nombre es Carla Garza, yo soy nutrióloga, tengo una maestría en nutrición y dietética, soy educadora en diabetes y formo parte del equipo del Instituto de Psicología de la Alimentación. Uh-huh. Y pues vamos a hablar de precisamente cómo es el tratamiento de la diabetes desde un enfoque no centrado en el peso, que es precisamente el enfoque a través del cual tú practicas, ¿cierto? Así es, Ana. Y justamente pues me gustaría comenzar hablando de varios puntos por los que, digamos, el porqué de un Uh-huh. tratamiento no centrado en el peso para la diabetes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. El primer punto que me gustaría mencionar es que el peso no es una conducta. Uh-huh. Y es importante enfocarnos en conductas, ¿no? Más bien el peso muchas veces es un distractor. Uh-huh. Porque ¿qué sucede? Que muchas personas se encuentran como esperando un cambio o ver un número en la báscula. Y si no es de este modo, de repente surge como mucha esta frustración y desmotivación para llevar a cabo estas conductas de autocuidado, Ana. Uh-huh. Esto que dices es central porque, a ver, o sea, muchas veces, tanto desde la parte de profesionales de la salud como de las personas que viven con diabetes, el tener tanto el enfoque en el peso precisamente hace que o sea, no tengamos la concentración en lo que realmente es importante en un tratamiento para la diabetes. Entonces, eso Uh es bien -huh. importante. Y creo que también me gustaría que añadir, y yo sé que ahorita vas a profundizar, hacer un tratamiento no enfocado en el peso es importante porque el peso no es lo más importante en la diabetes. Sí, exacto, claro. No. Y saber que aparte, independientemente del número en la báscula, somos merecedores de cuidado, ¿no? Uh-huh. Nuestro cuerpo es merecedor de cuidado, el peso en el que esté, baje o no baje de peso, ¿no? Uh-huh. Sí, y de hecho por ahí una pregunta que nos hacían es, o sea, ¿se puede tener un buen manejo de la diabetes en un cuerpo grande? ¿Y cuál sería la respuesta? Claro, Sí, ¿no? totalmente. Claro, o sea, como que el buen manejo de la diabetes es independiente del tamaño del cuerpo. Hay personas con un cuerpo delgado, muy normativo, que no tienen un buen manejo de su diabetes y otras personas con un cuerpo más grande que sí pueden tener un buen manejo de la diabetes. Entonces, también por eso ese no debe de ser un indicador, porque el peso de una persona no nos dice nada de cómo está su estado de salud en cuanto a la diabetes. Claro, no asumir, ¿no? Uh -huh. Eh, no asumir qué conductas tiene o qué hace o no hace, ¿no? En base a lo que estamos como percibiendo por el peso, ¿no? Que es justamente un punto que voy a hablar ahorita, Ana. Eh, el siguiente punto, muy relacionado al primero, es que justamente el enfoque centrado en el peso generalmente va acompañado como de mucha imposición, de mucha regla, de mucha rigidez. Uh -huh. Y si visualizáramos como el cuidado de la diabetes con un péndulo, pudiéramos ubicar de este lado a toda esa rigidez, todas esas imposiciones, todas esas reglas. Incluso podemos aquí entrar como en listas de prohibidos, ¿no? De alimentos prohibidos, de alimentos aconsejados, como en blanco y negro, ¿no? Y como la característica es la poca flexibilidad Uh -huh. y sobre todo como siempre estar solamente basándonos en reglas externas, ¿no? Sin tomar en cuenta, y mucho como en los números, y no centrándonos en la persona, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy de este lado del péndulo? Invariablemente
se va a ir del otro, porque no es sustentable estar aquí todo el tiempo. ¿Y qué hay del otro lado del péndulo? Mucho esto de, ay, pues quiero comer todos esos alimentos que me he estado restringiendo, que me dijeron que eran prohibidos y que yo con diabetes no podía comer. Dejar de lado como todas estas acciones de autocuidado que vienen desde el miedo, la imposición, el regaño. ¿Y qué es lo que sucede estando de este lado? Lo que sucede es que esto impacta en mi salud y en mi bienestar, ¿no? A lo mejor voy a elegir alimentos en cantidades que sí están impactando en mis niveles de glucosa, de azúcar. Y después de esto, ¿no? De ver cómo impacta en mi salud, en mi presión arterial, etcétera. Luego viene mucho la vergüenza o la culpa. Y pareciera como que de ahí se perpetúa este ciclo de, sí, claro, entonces no me puedo permitir esto, tengo que regresar a la perfección, rigidez, imposición. Y entonces como que está esta parte de control y descontrol. Y creo, Ana, que mucho también por esto es el alto riesgo que hay de conductas desordenadas en la alimentación y de trastornos en personas que viven con diabetes. Sí, y ahorita que dices esto es notar cómo se replica también este ciclo de la cultura de las dietas en la diabetes y como dices, y eso aumenta el riesgo porque pues obviamente el funcionamiento no fisiológico de las personas está comprometido. Entonces, si a eso además le sumamos estar en este ciclo de restricción, exceso, de perfeccionismo, control, exigencia y de pronto una total laxitud, pues, y eso entonces además me gusta que dices cómo impacta también en la salud mental, o sea, eso también está perpetuando un ciclo de esta autoexigencia y control y después hay un como me dejo todo eso y entonces viene culpa, viene vergüenza, viene rabia y otra vez. Entonces, qué importante no perpetuar eso en el tratamiento. Claro, totalmente, ¿no? Y buscar otro, que vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero sí buscar como de qué manera en lugar de control y descontrol puedo estar a cargo. Claro, puedo estar aquí en medio, ¿no? Y buscar esos matices. Claro, y exacto, y no en esa rigidez también de me tengo que quedar aquí en medio, es como, me gusta Exacto. esta analogía del péndulo, o sea, vamos un poquito, ¿no? Me voy de vacaciones y quizá no suelto un poquito algunas de las rutinas que tengo, pero no quiere decir que me voy hasta acá al descontrol, ¿no? Estoy como en este péndulo y ahí es donde está el autocuidado. Exacto, qué lindo eso que dices, Ana, totalmente. ¿Y cuál Así sería el es. tercer punto? El tercer punto, que creo que es uno muy importante a mencionar, es el estigma por el peso, el sesgo con el peso y la evitación a la atención médica. Eso es un punto importante a mencionar, Ana, porque, hablando del estigma por el peso, como para dar un poquito de información para las personas que no sepan, es toda esta como devaluación o denigración a las personas que habitan un cuerpo grande. Y cómo esto desemboca en discriminación, estereotipos negativos, ¿no? También. Y Diagnósticos incorrectos. exacto, totalmente. Y también creo yo como esta experiencia que viven personas que viven en un cuerpo grande es de vergüenza y de evitación. ¿No? Si a mí, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? El doctor me dijo que tenía que bajar X cantidad de kilos para la próxima que lo vea y resulta que no bajé, incluso subí, ¿qué sucede, no? Que muchas personas luego dicen, no, pues no voy a ir. Claro. Sí, ¿para Y qué voy? No me quiero como someter o como exponer a un momento de vergüenza o de regaño o de, ¿no? Y sabemos, Ana, que cómo impacta la vergüenza en el cuerpo de una persona, ¿no? Y cómo impacta esto también como en la dificultad de emprender acciones de autocuidado, ¿no? Esto que dices es súper profundo y bueno, creo que podríamos hacer después todo un live del tema, pero sí me gustaría que nos detuviéramos un poco, porque
este estigma de peso, obviamente, como dices, hace que las personas eviten ir a su sistema de salud y también hace que los mismos clínicos de pronto hagan diagnósticos o den tratamientos que no son lo que verdaderamente la persona necesita. Y porque además también meter a alguna persona que está con una condición de diabetes desregulada o sea, hacer la recomendación de adelgazar, puede desregular más el problema, ¿no? O sea, de verdad que es problemática esa recomendación, pero además lo que dices es muy importante, convierte el ir al tratamiento en vez de en un espacio seguro donde yo sienta que tengo recursos, que tengo a todos mis aliados, que son mis médicos, mi enfermera, mi nutrióloga, en vez de volver es un espacio seguro que tanto necesita una persona que vive en diabetes, porque obviamente sobre todo al inicio está asustada porque no sabe qué hacer, porque su cuerpo está con síntomas. Eso, en vez de ser un lugar seguro, se vuelve un lugar más inseguro. O sea, y eso es una experiencia de trauma. Cuando yo, a donde supuestamente me deben de dar seguridad, atención, cuidado, lo que encuentro es rechazo, es juicio, entonces eso vuelve y empieza a ver esta relación distorsionada de cuidarme es igual a recibir violencia, a recibir agresión, entonces no me quiero ir a cuidar, ¿no? Porque ese no es un lugar seguro para mí. Y como dices, pues eso es un predictor de que las personas no generen como un adecuado tratamiento, un adecuado autocuidado. Y además sabemos que todas esas experiencias de vergüenza lo que hacen es que pueden hacer que las personas desarrollen más conductas de riesgo. Claro. Uh-huh. Y obviamente como también el estar siempre desconfiando de sí mismos, ¿no? O sea, como no soy capaz, o sea, es que Uh-huh. me queda claro que si este es el centro del tratamiento y yo ya, incluso no, porque hay muchas personas que ya tienen como un buen de años haciendo dietas, ¿no? Y con esta como búsqueda de la pérdida de peso, pues si este es el centro del tratamiento, me queda claro que, híjole, la tengo difícil o que, no sé, como surge como esta desmotivación justamente de experiencias pasadas, ¿no? Con esto. Uh-huh, uh-huh. Y precisamente aquí nos están diciendo algo interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo motivas a una persona, ¿no? Para que haga este cambio de hábitos. Y es que lo que pasa es que tenemos tan metido en la idea que el motivador debe de ser el miedo, el juicio, la acusación, y ese es el método que utilizan muchísimos profesionales de la salud y muchísimos además acompañantes familiares, ¿no? Que están todo el día como que repasándole a la persona que vive con diabetes, pero es que te puede pasar esto y estás en riesgo del otro, y es que si comes esto, acuérdate que no sé qué. Y a ver, vamos a preguntarnos, ¿eso realmente funciona? O sea, ¿cómo hace sentir a la persona? Si eso funcionara, esas campañas de salud pública basadas en el terror que se han dado aquí en México y en el mundo, dieran resultado, pero la realidad es que no, porque lo que hacen es que hacen que la persona, por protección, ¿no? Como que se cierre a no quiero escuchar, esto me genera vergüenza, no me siento con la confianza de hacer preguntas, de decir cómo me siento, porque todo lo que recibo es juicio y porque todo lo que recibo es miedo. Claro, totalmente, Ana. Qué importante esto que mencionas. Y esto me recuerda como a este término, ¿no? De la policía nutricional, Uh -huh, ¿no? uh -huh. Que a veces como que fungimos este rol muchos profesionales de la salud. Y claro que en algún momento yo he estado ahí, ¿no? Y los familiares, ¿no? También, Uh -huh. como, Sí. como esto de estar como, justo como dices, ¿no? Como policías de que, ay, es que no deberías de hacer esto, ¿no? Y muchas veces desde la desinformación, ¿no? Uh Como, -huh. Claro. Y entonces también como nos dicen aquí, y esta es una pregunta que nos enviaron también antes, eso genera muchísima culpa. Y eso, pues, o sea, también se vuelve en un tema, ¿no? O sea, y qué importante esto. O sea, una diabetes es una condición de salud, ¿no? Y afortunadamente hay tratamiento para ella, pero en vez de hacer algo como, o sea, que la diabetes se trate de eso, lo empezamos a hacer más grande, porque entonces ya también es un tema que tiene que ver con mi imagen corporal, que tiene que ver con mi autoestima, que tiene que ver con mi autoconcepto, que empieza a afectar mis relaciones. Y además esto de como responsabilizar o culpabilizar a la persona como es también algo que no ayuda y además no es cierto. O sea, no es cierto que el que se dé una condición de diabetes es nada más porque la persona se lo ocasionó, que eso es algo que dicen mucho y eso es algo que se me hace súper dañino cuando hay muchísimos factores psicosociales que tienen que ver. Y uno de totalmente, ellos es ¿no? el estigma de peso.
Exacto, justamente, ¿no? Y obviamente hablar de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Ujú. Hablar de acceso, no hablar de seguridad alimentaria, ¿no? Como hay muchas cuestiones que luego se dejan de lado y es muy fácil apuntar, ¿no? Y enjuiciar. Ujú. Y obviamente esta experiencia, porque creo, Ana, que en general el tratamiento para la diabetes tiende como a incluir mucha vergüenza generalmente. Ujú. A ver, Carla, entonces, o sea, si el tratamiento no se va a enfocar en el peso y ya vimos por qué, Ujú. entonces, ¿en qué se enfoca o en qué se debería de enfocar como el tratamiento nutricional? ¿Y qué es lo que tú haces, ¿no? En este acompañamiento nutricional para las personas con diabetes no enfocado en el peso. Claro, Ana, pues primero aclarar que, como dijimos hace ratito, ¿no? Que más que esto de estacionarnos en el control o el descontrol, pues justamente esto de buscar estar a cargo, ¿no? Ujú. Y para buscar estar a cargo hay que informarnos, Ujú. que justamente de esto habla como la educación en diabetes, ¿no? Ujú. Enseñar, educar, ¿no? Y construir como en conjunto, ¿no? Porque no nada más de aquí para allá, ¿no? Sino de allá también para acá. ¿Qué es? ¿Cuáles son las acciones de autocuidado que están a tu acceso, ¿no? Y que te vienen bien. Y que justamente ahorita quisiera mencionarlas, Ana, los 7 hábitos de autocuidado de la diabetes, Ujú. que son las acciones de autocuidado con las que nos debemos enfocar. Ujú. Adelante. Eh, Genial. La primera es, que vamos a andar un poquito más adelante en esta, es la alimentación. ¿Qué y cuánto comer? Sin, como dejando a un lado como estas restricciones, ¿no? Y creencias y mitos. Eh, y buscar, ¿no? Como que esta pieza clave del tratamiento de la diabetes, que es la alimentación, desde un enfoque sin restricciones, más bien con información, muy de la mano que ahorita vamos a ver del automonitoreo. Ok. Ujú. El segundo punto que quiero mencionar es el tema del movimiento físico. Sabemos que el movimiento físico, ¿no? Y lo menciono así luego porque también lo mencionamos mucho como ejercicio, actividad física, que esas palabras como que luego son conflictivas por la cultura de la dieta, pero que en realidad es muy importante para el tratamiento de diabetes. Y aquí sería explorar qué tipo de movimiento es realista para mí, en Ujú. términos de capacidad y de acceso también, Ujú. ¿no? Entonces, indagar en esto y saber que es parte del tratamiento. Ujú. El tercer punto sería la importancia del tratamiento médico, ¿no? De mis medicamentos, insulina, y saber por qué son importantes. Ujú. Claro. Y algo muy importante como a trabajar aquí son todos estos mitos e ideas que hay alrededor de los medicamentos, ¿no? Eh, y bueno, eso sería como el tercer punto, el tercer hábito de autocuidado. El siguiente que quiero mencionar, Ana, es el automonitoreo. Y hace poquito leí algo que se me hizo súper lindo, porque decía algo así como, el automonitoreo son estas pistas que nos ayudan a resolver el misterio del cuidado de mi diabetes. Mm. Ujú. Ujú. Qué lindo porque viene como muy desde la curiosidad, desde el querer autoconocerme, entender como el lenguaje de mi propio cuerpo, cómo habla, qué me está diciendo. Y vean comunidad la gran diferencia, porque nos preguntaban también mucho, bueno, es que en la diabetes pues sí tiene que haber como un buen manejo de la alimentación y entender qué comer, a qué horas, cuánto y todo eso. Sí, pero eso no es restricción. O sea, restricción es cuando hay prohibición, cuando hay miedo. Y aquí lo que hay es curiosidad, hay autocuidado y lo que hay es amor. O sea, es yo decido comer esto, no comer esto a estas horas por autocuidado. O decido no comer ya esto por autocuidado también. Ujú. Sí, totalmente. Y fíjate que esto que mencionas, la importancia de ver de dónde viene, ¿no? Hace tiempo Ujú. escuchaba un podcast en el que también hablaban esto de cuál es mi porqué y de dónde viene esta decisión, ¿no? O esta acción. Y Ujú. eso hace mucho la diferencia, ¿no? De cómo se siente y cómo se percibe esta acción de autocuidado, desde mi porqué, ¿no? Que Ujú. como decías tú, muchas veces va a significar a lo mejor, ¿sabes qué? Pues voy a decidir a lo mejor no comer este alimento, ¿no? En este momento. O lo voy a comer, pero en esta cantidad y combinado con, Ujú.
otros alimentos, ¿no? Claro. Entonces, Qué bonita esta analogía que decías de percibirnos a nosotras mismas o percibir una condición de salud como un misterio por resolver, ¿no? Y como de esas veces que hacemos como un rally, ¿no? De ir descubriendo las sí, pistas que nos llevan a otra. Uh-huh. exacto. Sí, sí, Uh-huh. sí, digo, me gustó eso del rally también. Uh-huh. Este, pero sí, se me hizo muy lindo y obviamente vemos como el lenguaje, o sea, las palabras, hacen una diferencia, ¿no? Porque qué diferente verlo de ese modo, como decías, desde la curiosidad, desde la exploración, ¿no? Que también me encanta esa palabra, como explorar y llegar a ese, a revelar ese misterio, ¿no? Como Uh-huh. que en cada quien es diferente, ¿no? Uh-huh. Y qué bonito, ahorita que decías esto, ¿no? De resolver el misterio, me imaginé como de esos cuentos o de esas películas que vemos, ¿no? Que sale la heroína o el héroe y va encontrando las pistas. Y Mm, como también en ese proceso se va encontrando sus aliados, ¿no? Siempre hay alguien que le acompaña, hay un sabio o una sabia que le da información. Entonces, ¿qué pasaría si vemos nuestro proceso de autocuidado en una condición como la diabetes, como eso? Voy a emprender este camino del héroe o de la heroína y voy a ir explorando y descubriendo el misterio y lo voy a ir haciendo de la mano de mis aliados, que podría ser mi nutrióloga, ¿no? Que va a estar aquí acompañándome. Ella no lo puede resolver por mí, pero ella va a estar en ciertos momentos para darme información, para acompañarme mm, en un tramo del camino, para decirme cuál es el camino más rápido, por dónde irme, ¿no? ujú, Qué qué lindo. lindo. Sí, claro. Y me hace sentido esto, ¿no? Como de cómo en conjunto, como con ayuda de, como en los cuentos, ¿no? De ciertas personas clave, yo voy descifrándolo. Claro, sí, Pero, como encontrar a tu Merlín, encontrar, ¿no? O sea, exacto. claro, sí, sí, sí. Ujú. Ok, Pero, ¿cuál sería el ujú. ay, no, perdón, no te interrumpí. No, dime, dime. No, 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 quería decir justo, pero yo soy la protagonista, ¿no? Claro. Y eso nuevamente es ponernos como a la mitad de ese péndulo. Me encanta el término que usas de estoy a cargo. Y fíjense, o sea, ¿cómo se siente cuando digo estoy a cargo? ¿No? En vez de sentir que me abruma el tratamiento y no sé qué hacer y me tienen que decir qué hacer, es cuando yo estoy a cargo, es yo tomo las decisiones sobre mi salud, pero pues para eso necesito educarme, necesito compañía, necesito entender a mi propio cuerpo. Uh-huh. Claro. Bueno, mencionaba el automonitoreo y luego también viene esta parte de ser proactiva, ser proactivo en la prevención de complicaciones. Uh-huh. Que esto representa, pues, visitar ciertos especialistas, ¿no? Que muchos de estos, lo estaba reflexionando Ana, son muchas acciones de autocuidado que también debe hacer una persona que no vive con diabetes, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. O sea, muchas de estas acciones como que son acciones de autocuidado que deberíamos hacer todos. Uh-huh. Acudir al dentista, a podólogo, Uh-huh. checar mis ojos. Entonces, bueno, este punto, ¿no? De volverme proactiva, proactivo en la prevención. Ok. El siguiente punto sería tener como generar herramientas y conocimientos para saber lidiar con retos cotidianos. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando me voy de viaje? ¿Qué pasa cuando me da una infección o tengo Uh-huh. un virus, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Qué pasa, no sé, en diferentes circunstancias en las que yo necesito como tener justamente ese conocimiento, esas herramientas para lidiar con esos Claro, ¿qué retos? pasa si me quiero embarazar, no? O qué pasa si estoy embarazada, o, uh-huh, claro. Si soy atleta, ¿no? Si soy deportista. O sea, todas esas variantes, sí, es importante. O sea, me quiero anotar para correr un maratón, entonces, ¿eso qué implica en cuanto al autocuidado de mi diabetes? Uh-huh. Exacto. Y por último, y es como muy el tema que estuviste, como que estuvieron hablando Ju y tú, Uh-huh. de esta aceptación y adaptabilidad, ¿no? A mi condición. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Muy bien. Y quisiera nada más enfatizar, ahorita que acabas de decir, como todas estas estrategias de autocuidado para la diabetes, Carla, que noten cómo todo esto se puede llevar a cabo independientemente del tamaño del cuerpo. O sea, el tamaño del cuerpo no es un impedimento, no hay que modificar el tamaño del cuerpo como para empezar a implementar todas estas prácticas de autocuidado. Y también no sabemos
sí se va a modificar el tamaño o el peso del cuerpo a lo largo de estas prácticas, pero eso no sería lo más importante. Lo más importante es que estés llevando a cabo estas prácticas, ¿no? Y que tus indicadores, como tus analíticas, como cómo está tu piel, cómo está tu vista, cómo está tu orina, o sea, que todo eso es lo que nos va a indicar cómo estás llevando tu diabetes. Claro. Y eso que decías, Ana, de que, pues, aparte de que el cuerpo humano tiene que cambiar, ¿no? No es estático. Claro. Y cada, a veces como cada etapa de nuestra vida va acompañado de cambios en nuestro peso, ¿no? Incluso momentos de crisis en nuestra vida. Muchas personas hemos experimentado esta, digamos, etapa pandémica Uh -huh. con cambios en nuestro peso, ¿no? Uh -huh. Y de pronto como que viene igual como distractor todo esto de el enfoque, ¿no? Es que tengo que hacer esto y someterme como a esto, porque si no, pues estoy muy mal y, ¿no? Todo como que todas estas ideas que tenemos como relacionadas. Claro. Ahora, Carla, me gustaría, bueno, y tú que eres nutrióloga, que nos enfocáramos un poquito más, entonces, como en la parte de la nutrición, porque en el tratamiento de la diabetes es central y muchas de las preguntas que nos llegaron eran, hay como mucha desinformación sobre qué sí puede comer, qué no puede comer una persona con diabetes y también como muchas dudas de, o sea, cómo llevar este automonitoreo ¿no? y este conocimiento de mi alimentación, no desde la restricción, no desde el miedo, sino desde una parte más de autoconocimiento, de intuición, de conexión. Entonces, ¿cómo es ese tratamiento nutricional no enfocado en el peso para la diabetes? Claro, Ana, pues sí, me gustaría hablar como de algunos puntos que se ven en la consulta de nutrición, ¿no? Uh -huh. Y el primero de ellos sería como empezar comprendiendo la conexión o relación que hay entre los alimentos ricos en carbohidratos que consumo y mis niveles de azúcar en sangre, ¿no? Mis niveles de glucosa en sangre. Como empezar a ir comprendiendo esto. Y también quisiera aclarar, ¿no? Como romper este mito de que los carbohidratos son malos y de que una persona con diabetes no debería de consumir carbohidratos, ¿no? Eso es totalmente mito y obviamente hace daño, ¿no? Como que estas como a veces replicamos estos comentarios y definitivamente hacen daño porque muchas personas que viven con diabetes de pronto sienten que, ay, es que no debería de comer este tipo de alimentos. Incluso, Ana, como de, ay, es que solamente puedo comer estas 3 frutas y ya, ¿no? Tengo que descartar estas otras, que luego de pronto te dan como la lista de que todo esto no lo puedes comer. Y todo esto, para empezar, el hecho de que no hay una dieta para persona con diabetes, así tal cual, ¿no? Entonces, Me encanta que lo digas. Más bien, hay personas que viven con diabetes y hay que ver para cada una cuál sería su alimentación. totalmente, ¿no? Esto es como muy individualizado, ¿no? Y luego como también hablar de la diferencia que hay entre nos podemos comer ahorita una fruta tú y yo, Ana, y definitivamente va a impactar diferente nuestros niveles de azúcar en sangre, ¿no? Exactamente, ¿sí? Y además, y todo esto también me gustaría decir que precisamente en una consulta de nutrición es como qué dice el cuerpo de cada quien y también contextualizando, por lo que decíamos antes, de pronto se dan como estas recomendaciones, todas estas frutas no se comen y come puras, por ejemplo, berries, ¿no? Bayas, o sea, tipo fresas y tipo, ¿no? Como zarzamoras y todo eso, que para algunas regiones del mundo y algunos sectores de la población eso es carísimo. Y un plátano quizás está mucho más a la mano. Pienso en México, ¿no? México, país tropical, el plátano. Entonces, como, o sea, también decir, bueno, sí que fácil de pronto es dar una recomendación así, pero Claro. ¿cómo impacta eso, no? Y tenemos que tener siempre en mente de, o sea, qué es lo que tiene la persona a la mano en su mercado, de acuerdo a su contexto socioeconómico, y de ahí como fortalecerla para educarla y que pueda tomar las decisiones. Sí, claro, o sea, que se ha adaptado, como tú dices, a tu contexto, a tu acceso, ¿no? Porque obviamente esto varía, ¿no? De persona en persona, ¿no? Y como decías, también como el tema socioeconómico, ¿no? Una cajita no sé, blueberries, ¿cuánto cuestan aquí? ¿No? Sí. Como de moras azules, pues sí, son caras, por lo menos aquí en México. Bastante más caras que, por ejemplo, los plátanos, o sea, muchas otras frutas que se dan aquí en México y que, pues bueno, sí. Ok. Y sería importante, o sea, como siguiendo este hilo, como de hablando de conocer esta relación y diciendo que
que no es que los carbohidratos no son malos y que obviamente se tienen que incluir, ¿no? O sea, se deben incluir. También como este cambio de visión a saber de que hay que hablar de cantidad y tipo y como tener conciencia de la importancia que es cuánta cantidad estoy comiendo de carbohidratos en este tiempo de comida. ¿Qué pasa, como usando la palabra hasta de exploración, ¿no? ¿Qué pasa cuando como esta cantidad y lo combino con proteína, grasa o alimentos ricos en proteína, grasa, con fibra? ¿Qué pista tengo aquí? ¿Qué me dice? ¿Qué retroalimentación me da mi automonitoreo? ¿No? Me gusta mucho eso porque nuevamente es que la persona tome cargo, o sea, no es que te voy a dar, ¿no? Como una dieta impresa, síguela, es, a ver, vamos a empezar con esto, vamos a explorar y tu cuerpo te va a ir diciendo qué es lo mejor, ¿no? Cuánta cantidad, qué tipo de alimentos, qué combinaciones van mejor. Claro. Y obviamente hay como un lugar para toda esta teoría, ¿no? O un lugar, por ejemplo, para el tema de, y no quiero sonar muy técnica, pero de índice glicémico, carga glucémica, pero siempre como con como a sabiendas de que, o esa es una cosa, la teoría, ¿no? ¿Qué pasa en mi experiencia? ¿No? Y qué pasa también con el conocimiento de mi propio cuerpo, con el saber de mi propio cuerpo, ¿no? Y como justamente como hacer esta mezcla de ingredientes o de puntos, ¿no? En los que yo voy descifrando. Entonces, eso es lo que se hace en la consulta de nutrición. Y, y obviamente también, por ejemplo, el saber, ¿no? Que se indaga, ¿no? Las señales de hambre y saciedad, qué se siente mejor, con qué te sientes más satisfecho, más satisfecha, qué combinaciones has notado que te ayudan no nada más en los niveles de azúcar, sino como en otros aspectos, ¿no? Sí, me encanta. Y ahorita que decías como que son los diferentes ingredientes, pensé en la analogía de encontrar junto con la nutrióloga como mi receta perfecta, ¿no? O sea, ¿cuáles son los ingredientes? Y esos ingredientes, algunos son teóricos, o sea, por supuesto no descartamos, al contrario, es central, o sea, entender la ciencia que hay. Y afortunadamente la diabetes es una de las condiciones donde hay muchísima más investigación, hay ciencia, hay clínica, entonces sí hay que aprender todo eso. Y otras cosas, ¿no? Como cómo me monitoreo la glucosa y saber cómo se hace, cómo se lee, cómo se apunta, cuáles son los indicadores de que hay algo que no va bien, mi orina, o sea, mi piel, muchas cosas que hay que observar. Entonces, ese es un ingrediente. El otro ingrediente me encanta que ese es la sabiduría de mi cuerpo. El otro ingrediente es el placer. El otro ingrediente es que se acomode en mi vida también, ¿no? Y como ir mezclando esos ingredientes y decir, bueno, para este momento de mi vida creo que esta es la receta que mejor me funciona. Y como todo en la vida, quizá más adelante haya que hacer modificaciones a la receta. Claro, exacto. Y eso se va como que obviamente en como esta conexión, ¿no? Como que irla fomentando, ¿no? Con nuestro cuerpo, con nuestras señales interoceptivas o como esta interocepción, como ir poco a poco viendo si hay que hacer ajustes, ¿no? Y aquí como que otra cosa que me gustaría aclarar es como estas ideas que se tienen de, es que ya tengo este diagnóstico y nunca más puedo comer un postre o nunca más puedo consumir nada que tenga azúcar, ¿no? Porque también sucede mucho. Y quiero decir, porque digo, no, como decías tú, Ana, hace rato, esto ya es una decisión que toma cada persona, ¿no? Hay veces que algunas personas o consultantes deciden, oye, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que cuando como, no sé, esta cantidad de pastel y la combino con tales alimentos, me va muy bien, ¿no? O me siento bien y veo como mis niveles de azúcar o glucosa en sangre pues estables, ¿no? En rango. También luego de pronto puede haber como estas decisiones de, ¿sabes qué? El día de hoy voy a consumir esto y voy a lidiar con el hecho de que probablemente se me va a subir mi glucosa, ¿no? Arriba de rango y está bien, ¿no? Y estas ya son decisiones que toma cada persona, ¿no? En base a todo esto que hemos platicado. Sí, sí, exacto. Y me encanta recalcar esta palabra decisión, ¿no? O sea, acompañar a la persona para que tenga todos los recursos para tomar decisiones por ella misma. Y eso es bien bonito porque entonces eso es, sí, tomar el timón de mi barco y yo decidir hacia dónde va.
y tomar el vivir con diabetes como, pues, como una realidad, ¿no? Como una parte de mi vida, como cada persona vive con diferentes realidades, pero que no me define y que no va a ser un obstáculo si yo sé cómo manejarla. Claro. Sobre todo esto que decía, ¿no? Como en conjunto con sí esta información, ¿no? Con la educación, con mi propio saber, mi autoconocimiento, ¿no? Y como todo esto me va ayudando a empoderarme, ¿no? Y sentirme a cargo, porque justamente eso es lo que hace como la educación, ¿no? Y todas esas herramientas, el que yo pueda sentirme con esta capacidad de tomar una decisión por mí misma, ¿no? Por mí mismo, sin sentir que siempre tengo que estar siguiendo como solo imposiciones o reglas externas, ¿no? Me gustaría decir que el acompañamiento nutricional para la diabetes también es algo que se da como en diferentes momentos, ¿no? O sea, obviamente, pues cuando se recibe el diagnóstico es importantísimo hacerlo, pero también entender que cada quien tendrá su proceso, ¿no? En esta exploración que decías de, bueno, conocer mi cuerpo, entender la teoría, entender qué es la diabetes, cómo funciona, el impacto de los alimentos en mí, reconectar con el hambre, con la saciedad, todo eso es un proceso que para cada persona llevará lo que tenga que llevar, que están implicados otros factores también. Entonces, bueno, ahí ese acompañamiento, a lo que voy es que no hay un número de sesiones esperadas, o sea, como que cada proceso es diferente, pero también hay otros momentos en los que es muy sano y muy útil regresar, ¿no? Como decíamos, cuando hay cambios en el estado de salud, cuando hay cambios en el estado de vida, cuando simplemente sentimos que nuestro cuerpo nos habla y nos está diciendo, a ver, como que algo aquí se movió, ¿no? O sea, algo aquí ya no está funcionando. A veces siento que muchas personas van a la consulta de nutrición en un inicio cuando reciben el diagnóstico y luego a veces no regresan. Y qué importante hacer, como hacemos chequeos médicos, de pronto saber que nuestra nutrióloga está ahí y que nos puede acompañar en diferentes puntos. Saber que también la consulta de nutrición está abierta para acompañantes y familiares. Específicamente a veces cuando es un hijo, ¿no? El que recibe el diagnóstico y todavía pues los padres están a cargo, ¿no? De todo. Pues qué importante, ellos también necesitan ese acompañamiento, ese conocimiento, esa asesoría, porque también es importante empoderarse como familia, ¿no? Y afrontarlo como familia. Muchas veces las parejas también quieren ir y entender. A veces son los hijos, ¿no? Cuando es el papá o la mamá quien recibe el diagnóstico. Entonces, saber que el consultorio de nutrición está abierto para acompañar, ¿no? A cualquiera que lo necesite, tanto la persona que lo vive como sus acompañantes. Claro, sí. Y obviamente sí, como que si mi red de apoyo está en la misma sintonía que yo, definitivamente va a haber un mejor como cuidado, ¿no? Voy a poder como poder navegar esto de mejor manera. Oye, nos han hecho muchas preguntas y aquí nos están haciendo algunas sobre la prediabetes. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso y también cómo se haría la intervención en ese caso? Sí, claro, Ana. Pues en la prediabetes se ha demostrado, ¿no? Que igual un cambio en conductas. De hecho, hay un estudio como muy famoso, el Diabetes Prevention Program. Y ahí justo como se llegó a esto de que el cambio conductual, el emprender acciones de autocuidado, ¿no? Como todo esto que hemos estado hablando, justamente, eh, tiene un muy buen impacto justamente en esto del no desarrollar diabetes, ¿no? O de no llegar como al punto de diabetes. De hecho, fue arriba del tratamiento con metformina en prediabetes, al menos en este estudio, había un mayor impacto, ¿no? Justamente en todo este cambio de conductas y de acciones de autocuidado. Entonces, Sí, solo quería decir que es muy importante todo lo que hemos estado hablando, porque justamente decíamos que no nada más es importante en pacientes con diabetes, ¿no? Sino en todos. Este emprendimiento, y no nada más emprendimiento, sino también evaluar qué recursos tengo ya que puedo optimizar, ¿no? Y cuáles a lo mejor necesito emprender, ¿no? Actividad física o movimiento físico, mis hábitos alimentarios, ¿no? También. Y que sabemos que una alimentación rica en fibra, en vegetales, en frutas, granos enteros, definitivamente me va a ayudar a prevenir complicaciones y en este caso también el desarrollo de diabetes, ¿no? sí, como tú misma decías, o sea, esos como puntos de autocuidado, ¿no? Que recomiendan para la diabetes, aplicarlos desde antes, ¿no? Y nada más pues ajustarlos a la condición de cada quien, pero
pues sí, Exacto. definitivamente, si ya se está en ese punto, pues simplemente tomarlo como mi cuerpo me está diciendo algo, voy a Ujú. escucharlo. Es el momento de escucharlo, ¿no? Me está hablando. Y en vez de como, pues, claro, asusta y hay que validar que asusta, pero de ahí el punto de ser, como tú decías, ¿no? Proactiva y decir, bueno, pues, ¿qué hago con esto que mi cuerpo me está diciendo? Estoy en el momento perfecto, ¿no? Claro. Sí, 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 y saber que todas estas acciones de autocuidado, pues definitivamente pueden ayudar en gran medida, ¿no? Que no es solamente lo único, Ujú, cabe aclarar, ¿no? Porque ujú. ya lo hemos mencionado antes, y lo dijimos hace ratito, de el tema de la salud y el bienestar, pues si lo vemos como un pastel, pues hay muchas rebanadas, ¿no? Ujú, Y, ujú. Oye, Carla, y ahorita que dices eso, también me gustaría, digo, a reserva que después quizá le dediquemos más a compartir sobre ese tema, pero bueno, tú también acompañas a personas que también tienen como pues también algún tipo, digamos, como de condición, ¿no? Que tiene que ver también con las hormonas, como que es la diabetes, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico. Y también me gustaría saber que muchas veces, como estas desregulaciones, ¿no? En el tema de glucosa, insulina, o sea, no vienen solitas, ¿no? O sea, a veces vienen acompañadas o impactan en otras condiciones de salud, pues todas nuestras hormonas son como un sistema. Entonces, así, siento que a veces como se habla mucho ya, que bueno, ¿no? De la diabetes y de la importancia de un tratamiento, pero no queda tan claro como en otras condiciones de salud, como el síndrome de ovario poliquístico, donde también, pues es importante, ¿no? O sea, acercarnos a una nutrióloga especialista y que nos pueda dar un enfoque, porque creo que además, en el síndrome de ovario poliquístico también es un lugar donde se hace mucho estigma de peso. O sea, lo primero que claro. las mujeres, o sea, generalmente pues es el ginecólogo, ¿no? En el que da el diagnóstico y en muchísimas ocasiones lo primero que dices es que tienes que bajar de peso. Ujú. Y eso hace mucho daño. Entonces, qué importante también acudir con una nutrióloga que esté no enfocada en el peso y que realmente ayude a educar qué es el síndrome de ovario poliquístico y cómo, o sea, qué onda con la parte hormonal y cómo se puede ayudar desde la alimentación. Sí, y sabes que Ana, que también podemos, como muchos de los puntos que hemos hablado también aplican aquí, ¿no? Y como también hay como mucho riesgo de un desarrollo de conductas desordenadas o de trastorno de conducta alimentaria en síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Porque también se incentiva mucho esta parte de perfeccionismo y luego también de pronto es como de, ay, si bajas esta cantidad de kilos, pues tu problema va a mejorar o va a desaparecer, casi creo, no, a muchas personas sí se lo comentan. Entonces, se vive de una manera muy angustiante, de pronto como quiera, cuando el diagnóstico, ¿no? Y justamente también por lo mismo, porque de nuevo es como de, si tan solo hicieras esto, o sea, centrando como el peso, ¿no? Todo va a mejorar. Pero también hay que ver que un gran porcentaje de personas con síndrome ovario poliquístico, yo creo que me parece que es hasta como el 80%, hay resistencia a la insulina, Claro. ¿no? ¿Y por qué nadie dice no? ¿Y por qué no comenzamos por ahí? Claro. Y esto obviamente se relaciona como que muchas personas pues ganen peso, ¿no? O se dificulte bastante esto de pérdida de peso. Y de nuevo estarnos centrando en que esa es como la piedra angular del tratamiento y que si no lo haces, pues quién sabe cómo te vaya a ir, pues obviamente desmotiva mucho y hace sentir como mucha angustia y mucha frustración, ¿no? A las personas que viven con SOP. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues Carla, muchísimas gracias. O sea, hay mil temas y bueno, más adelante, Carla y yo estaremos haciendo también algún otro live, algún episodio para el podcast para profundizar mucho más en esto. Pero te agradezco enormemente que nos hayas explicado, o sea, la importancia de la diabetes tener como un enfoque no centrado en el peso y qué se hace desde la nutrición. Porque a mí como que también, siempre lo digo, pero es que a mí me da muchísimo coraje, ¿no? Que la nutrición de pronto se reduzca al tema del peso, cuando la nutrición es una ciencia profundísima, bellísima y que tiene un impacto positivísimo en nuestra vida, y pero se pierde, ¿no? En el mar del adelgazamiento. Entonces, creo que específicamente en el caso de la diabetes, y podríamos decir también el síndrome de ovario poliquístico, o sea, realmente una buena intervención nutricional es clave. Esa sí es la piedra angular. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y obviamente, fíjate que quisiera rescatar algo, Ana, como el que mucha gente luego puede percibir el que si no es el peso, entonces como me voy a sentir a la deriva, o si no me estás restringiendo, o si no hay una restricción, híjole, como este desconcierto, y es totalmente normal, ¿no?
si he venido haciendo esto por un buen tiempo, pues es difícil, ¿no? Como de repente hacer un cambio de paradigma. Y obviamente lo que tratamos de hacer es encontrarnos donde estés y ir moviéndonos, ¿no? Como a este camino de liberación, ¿no? Y de autonomía y pues de sentirte a cargo, como lo he repetido mucho. Bueno, pues si quisieran tener un acompañamiento de nutrición, pues no enfocado en el peso, desde muchísima compasión, desde la promoción del autocuidado y con este respeto a la diversidad corporal, pues pueden encontrar a Carla y agendar una cita en la página del instituto, que es psicoalimentación.com/Carla. Y también, pues les recomiendo seguir a Carla aquí en Instagram. Ella también comparte por aquí, es divulgadora y está compartiendo información valiosa. ¿Cuál es tu Instagram, Carla? Es @carlagarza.nutrición. Ahí me pueden encontrar. Y bueno, quiero recordarles que durante el mes de marzo, para celebrar que Carla se suma al equipo del instituto, estamos ofreciendo 50% de descuento en la primera sesión. Entonces, bueno, pues aprovechen para iniciar su proceso de tratamiento nutricional con Carla. También decirles que si ustedes no viven con diabetes, pero simplemente quieren, ¿no?, entrar en un proceso de nutrición, soltar las dietas, estar más en paz con la comida, pues también Carla les puede ayudar. Y como decíamos, también con síndrome de ovario poliquístico. Buenísimo, pues muchas gracias, Ana. Me encantó estar aquí contigo, hablando de este Igualmente, tema. Carla. Pues un abrazo, gracias a todas las personas que nos acompañaron, gracias a las personas también que están viendo la grabación. Aquí en la descripción de este video van a encontrar el link directo para hacer su cita con Carla. Y recuerden que cualquier duda pueden enviarnos un mensaje directo o contactarnos a través de la página psicoalimentación.com. Hasta luego. Gracias, Carla. Bye. Bye. Gracias, Ana. Bye bye.